Hola, muchas gracias por unirse. Buenas noches. Gracias a todas por estar acá. Es un gusto para mí estar acompañada de la doctora Eliana Rojas, a quien quiero presentar. Entonces, voy acá a aprovechar para poder leer eh, quién es la doctora Eliana Rojas. Vamos a tener un conversatorio muy importante, yo sé que por eso muchos de ustedes están acá, y es cómo mantener la energía y el músculo a través del ejercicio cuando tus hormonas bajan. Y sabemos que acá nos están acompañando tanto deportistas que se han encontrado con ese reto de cómo mantener el músculo, como aquellas personas que saben la importancia de comenzar a hacer deporte. Quiero presentarles a nuestra gran invitada de hoy, la doctora Eliana Rojas. Ella es médica especialista en medicina del deporte, es especialista en salud ocupacional y riesgos laborales, es experta en ejercicio y menopausia, es autora de artículos y capítulos de libros en temas de ejercicio en mujer. Y acá me encantó lo que ella escribió y lo más importante, una mujer colombiana y una amiga más que entiende lo que estamos viviendo. Eliana, súper bienvenida a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos en la comunidad Soy Menopower. Eh, Hola, buenas noches. Me emociona mucho estar acá con ustedes. Este espacio creado con mucho cariño y de verdad para llegar a cada una de ustedes espero poder interactuar de una manera muy humana, muy femenina y pues les agradezco la presencia. Es motivo de gran emoción para mí estar acá. Bueno, nos encanta saber que eres médica del deporte y obviamente nos vas a poder dar una serie de recomendaciones que son muy importantes para todas nosotras y obviamente que eres mujer y entiendes todo lo que nos está pasando. Bueno, para entrar ya en materia de lo que nos pasa en esta comunidad Soy Menopower, es que muchas sentimos que el cuerpo cambia esas reglas del juego sin avisarnos. Pensábamos que esto sucedía en la menopausia, pero cuando comenzamos a entender que en la perimenopausia se dan una serie de cambios, entendemos el por qué nos estamos engordando, nos engordamos en ciertas zonas del cuerpo, como es el abdomen, y esto nos genera obviamente muchas inquietudes. Entonces, quiero empezar con una pregunta. Todas estas preguntas que te voy a compartir resumen las grandes inquietudes que tienen las mujeres de la comunidad, pero obviamente también le quiero decir a todas las personas que están presentes, recuerden que en comentarios pueden ir haciéndonos sus preguntas y las iremos incluyendo obviamente en este webinar. La primera pregunta es, cuéntanos, ¿qué hace un médico del deporte? Tenemos la idea de que el médico del deporte solo atiende como a los atletas de gran desempeño, de gran rendimiento. Entonces, ¿por qué una mujer debería consultar a un médico del deporte y cómo se complementa un médico del deporte con los entrenadores que muchas veces conocemos y quienes nos acompañan en el día a día? Bueno, digamos que les hablo desde mi especialidad. La medicina del deporte es una especialidad médica, exige un grado de formación de especialización, que son 3 años de una especialización clínica, y dentro de, pues vemos el curso de vida de mujeres y hombres y pues obviamente su relación con una función biológica que se llama movimiento, que se llama ejercicio y que obviamente tenemos una orientación desde lo clínico y hacemos como para este caso un manejo multidisciplinar de cada etapa de vida. Estamos hablando de la menopausia, estamos hablando de la transición a la menopausia o de la etapa de climaterio que abarca todo y pues que obviamente eso va a depender del área de acción que uno logre desarrollar, de las habilidades y destrezas y de pues digamos que los gustos e inclinaciones. Por ende, no es, el médico del deporte no es un especialista que solo ve deportistas de rendimiento, sino que vemos personas en su curso de vida, desde la gestante, el escolar, el adolescente, la mujer en sus diferentes etapas, y que obviamente pues esta distribución se atribuye a los dos géneros. Lo que tú me preguntas, sí, muchas personas tienen un contacto directo para
hablar de ejercicio, para recibir instrucciones con un entrenador que pues es una persona calificada, que tiene una formación distinta porque pues no es un médico y que obviamente se va a encargar de hacer una revisión de lo que ustedes tienen como indicaciones para ejercicio, de la técnica, de la práctica en día a día y también pues le resuelve muchas dudas en respecto al proceso. Quizás como con otros profesionales que trabajamos en el área de la salud, tenemos una comunicación, digamos, necesaria y que se complementa. Ok, perfecto, súper claro. Bueno, y entremos en materia con lo que nos pasa a nosotras como mujeres. ¿Cuál es la razón biológica, obviamente para este grupo de mujeres que no somos médicas, exacta por la cual perdemos masa muscular en este momento de nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa internamente con nuestras hormonas? ¿Cómo nuestras hormonas afectan ese proceso? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta todos esos diferentes matices que tenemos en el curso de vida. La ciencia dice que después de la tercera década de vida, o sea, después de más o menos en promedio 30, 32 años, nosotros empezamos a ver unos cambios y no solo en el tejido muscular, sino en el tejido óseo, en el tejido encefálico, etcétera. Y es que si vamos a hablar de músculo, después de la tercera década se pierde más o menos entre un 0,8 a un 1% por año, o sea, aproximadamente 8 a 10% por década de vida después de los 30 años. Y esa pérdida no es para modificar el tono de un tejido muscular, sino que se van cambiando ciertos constituyentes del tejido que son un tipo de fibra que se conocen como las fibras tipo 2 y que obviamente esas tienen unas cualidades específicas con respecto a acciones de la vida diaria y entonces uno va perdiendo no solo tono, sino fuerza, potencia y eso aparece sí o sí en nuestro curso de vida, ¿sí? Luego, después viene la etapa de la transición a la menopausia, que puede ser 5, o la literatura dice que 5, 8 y hasta 10 años antes de perder esa función que se conoce como ya no tengo ciclos de sangrado regulares, más de 12 meses sin tener menstruación y se conoce históricamente como menopausia. Entonces ahí ya hay otros cambios que son secundarios a esa disminución progresiva en la excreción de hormonas. ¿Sí? De esas hormonas que conocemos como estrógenos y que obviamente tienen una función de protección no solo a nivel muscular, sino a nivel óseo, a nivel de la piel, a nivel del tejido cerebral. Entonces, por ahí empiezan esos cambios que son funcionales, que son fisiológicos y que todos debemos conocer que ocurren, que ya nos ocurrieron o que nos van a ocurrir dependiendo pues del el momento de vida que estemos llevando actualmente. Entonces es por eso que se empiezan los cambios y que obviamente después de los 50 años ya esa pérdida más o menos va a ser del 1 a 2% de la masa muscular. Pero nosotros no solo perdemos tejido muscular y las mediciones, y etcétera, sino que también perdemos, y es quizás lo más importante, y es esa capacidad funcional para lo que se utiliza el músculo, que es hacer ejecuciones de fuerza y potencia, y eso es lo que más se pierde rápidamente y se empieza a perder después de los 40 años en una proporción. La fuerza se pierde entre el 4 al 6% y la potencia entre 8 a 10% por año de vida. O sea, es mucho más marcado, anticipado y algunas veces deleterio si no entrenamos esa funcionalidad, como se nos aparecen los cambios de los cuales hablamos. Y yo te quiero contrapreguntar con respecto a lo que estás diciendo, porque obviamente ese 8 a 10% antes de los 50 años y después de los 50 años, que esto puede llegar a ser, si dices de 1,2 a un 2% puede llegar a ser un 20% en una década. O sea, son cifras importantes, no solo del músculo, sino de lo que mencionas de la fuerza. ¿Eso se puede evitar? O así sigamos entrenando, vamos a perder esa fuerza y ese músculo. Este es un mensaje muy importante de saber, podemos
detener ese proceso? Sí, claro. Es un mensaje muy importante, una pregunta muy al lugar, porque sí podemos detener ese proceso y hacer que ese proceso fisiológico no sea disfuncional, o sea, no me repercuta en un desenlace no favorable conocido como enfermedad, como modificaciones en enfermedades como osteoporosis, sarcopenia, pérdida de la fuerza, enfermedades osteoarticulares, bueno, entre otras. Entonces, sí podemos interrumpir ese proceso o hacer que ese proceso no sea tan deleterio, porque ya sabemos, es un proceso que hace parte de la fisiología femenina en el curso de vida, ¿sí? Entonces, respuesta corta, sí podemos intervenir y existen muchas formas para intervenir ese proceso. Ok, perfecto. Yo creo que eso es algo de lo que vamos a seguir hablando precisamente en este conversatorio. Uno de los temas que nos preguntaban y que tenemos acá es, hay personas que llevan años entrenando, ¿sí? Que alzan peso, y que sin embargo sienten que el músculo no lo marcan y que aún así han perdido su masa muscular. Tú nos explicabas precisamente que es normal esa pérdida, pero si la persona viene entrenando con constancia, va a representar que igual va a perder masa muscular y va a ser mucho más difícil marcar el músculo. Sí, lo que pasa es que esa respuesta no solo depende de que si yo entrene o no para marcar, depende de muchos factores que cambian desde nuestra biología femenina, ¿sí? Depende del momento en que ese influjo, respuesta hormonal, que no es algo absolutamente súbito, perpendicular a la línea de vida, sino que es de una manera progresiva por fases y puede tardarse 5, 10 años antes de la menopausia. Y obviamente esto ocurre asociado a otros factores que son eh, aspectos fundamentales y básicos de mi estilo de vida, como la higiene del sueño, el manejo, respuesta y control al estrés, ¿sí? Mi tipo de alimentación, si yo llego a mi cuarta década de vida y tengo o no o sea, unas patologías ya diagnosticadas, por decirlo así, o tratadas, porque la misma medicación, se han visto estudios que la polifarmacia o la medicación ayuda a disminuir esa masa muscular que yo ya estoy perdiendo. Entonces, esto no solo depende del entrenamiento de pesas, es multifactorial y las condiciones individuales es el momento en que salen a flote y nosotros debemos pensar en todo, en que todo eso son factores que suman. Es por eso que las probabilidades de ganar, mantener o perder dependen de múltiples factores. Ok, perfecto. Y eso yo creo que es muy importante. A veces nos concentramos seguramente, y vamos a hablar más adelante, en el ejercicio y nos concentramos también en la nutrición, pero hay muchos elementos alrededor que dependen de elementos individuales de la mujer. Bueno, en la menopausia y perimenopausia se dice que el metabolismo pues se vuelve más lento, eso lo entendemos, por eso nos engordamos. ¿Cuál es esa relación entre músculo y metabolismo? ¿Sí? Es verdad que el músculo es el único tejido que nos ayuda a quemar grasa incluso estando quietas. Estamos condenadas como mujeres a subir de peso, hagamos lo que hagamos y entiendo de nuevo el elemento que tú dices, eso depende de condiciones adicionales a lo que cada mujer puede vivir, pero en condiciones normales nos vamos a subir de peso obligatoriamente. Bueno, entonces digamos que para este aspecto vamos por partes. Los Ujú. estudios dicen que en esa transición y los 5 años después de la menopausia, yo puedo ganar hasta más o menos un 2 o un 4% de kilos de peso corporal, ¿sí? Y que generalmente es tejido de grasa visceral, ¿cierto? Esa es la ganancia. O sea, si yo empiezo mi transición a la menopausia con un sobrepeso, pues es mucho más probable de que gane esos 4 kilos o 2,8, lo que sea, ¿cierto? Pero no, ninguna descripción dice que uno pueda ganar 10, 20 kilos. Cuando hablo de descripciones, son estudios en humanos que se han hecho, ¿cierto? Bueno.
¿Qué tiene que ver lo que me decías, el tejido muscular? La menopausa acelera y amplifica un fenómeno que todos debemos tener en mente, que suena un poco técnico, pero se llama la resistencia anabólica. Y esa resistencia anabólica, el tejido muscular y la calidad de ese músculo con el que yo llegue a esa etapa, va a representar la capacidad de formar nuevas proteínas, la capacidad de, en respuesta al ejercicio, mejorar esas fibras musculares tipo 2. Uno tiene dos tipos de fibra, principalmente la 1 y la 2, y las tipo 2 son las que cambio después de la cuarta década de vida. Y también hay una respuesta anabólica, o sea, a la formación del tejido menor en el músculo, ¿sí? O sea, es como si fuese una modificación parcial en la función muscular, ¿sí? Por eso la prevención no, quizás en la línea del tiempo no debe empezar solo ahí, empieza mucho antes, porque es como si yo tuviese una cuenta de ahorro y en determinado momento, si llegó 31 de diciembre del 2025, yo voy a tener un rubro, un saldo que no debe estar en rojo. Y ese 2026 es cuando empiezo esa transición a la menopausa. Entonces, tener una buena condición muscular se empieza pues desde la primera infancia, ¿sí? Entonces, es otro determinante del cual no habíamos hablado. Y no es el músculo el único órgano que me va a ayudar a quemar grasa, como digamos que se tenía ahí en Ujú. mención, sino que pues depende de otros tejidos, pero sí el músculo desde su función utiliza como sustrato, o sea, como combustible, hasta el 60-70% de la glucosa que yo produzco, o sea, del azúcar y del azúcar que yo consumo, ¿sí? Si yo no tengo un músculo apto para trabajar en ese 60-70%, pues se acumula y se acumula a manera de grasa. ¿Sí? Ese es Ok, un fenómeno que se debe tener en cuenta. Y aquí no es solo, aquí hay un concepto muy importante, porque las personas decimos, pues yo voy al gimnasio a perder grasa, a quemar calorías, pero esa modificación del metabolismo, hay que tener en cuenta que la función no depende solo de la función muscular, depende de mi tasa metabólica basal, y esa tasa metabólica basal está determinada por muchos factores y está determinada también por un factor que se llama el comportamiento sedentario, que es qué hago yo en mi día a día, ¿sí? Cuando estoy ujú. sentada en la oficina, cuando estoy en el transporte público, que son 3 horas, cuando veo televisión y películas todo un domingo, 10-12 horas, porque esa tasa metabólica ahí se disminuye y obviamente eso hace unos cambios en el tejido graso y en las moléculas de glucosa que yo tengo. Entonces, no solo depende del tiempo en que yo pase levantando pesas o el tiempo que yo pase en un gimnasio, sino de algo que técnicamente se conoce como NEAT, N-E-A-T, para que tengan en cuenta y lo consulten. Y ese NEAT es lo que yo hago en actividad en mi día a día que no representa ejercicio de alta intensidad. Y eso también, pues, es una manera de modificar mi metabolismo. Ok, perfecto. Sigan haciendo sus preguntas. Yo me comprometo a que todas las preguntas las vamos a responder. Hay unas que voy a ir incluyendo en la medida que vayamos conversando. Tengo acá súper claro las preguntas de Caro y de Alex y las vamos a hacer. Cuando tú hablas de esa tasa metabólica, ¿cómo se puede medir? O sea, ¿eso se puede medir? Y Y tú lo hay dices y exámenes yo pienso para en mí, medir. ¿no? O sea, yo hago ejercicio, pero soy súper sedentaria el resto del día. Entonces, esto es un tema, que es lo que nos mencionas, y por el otro lado está la tasa metabólica. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo sabemos cuál es? Bueno, en respuesta a tu pregunta, sí hay una manera de hacer una medición de la tasa metabólica basal. No es un examen de cotidianidad, no es un examen que te lo van a mandar en la EPS. Normalmente se utiliza más para escenarios clínicos en donde se investigan deportes de rendimiento o en personas que a pesar de múltiples intervenciones, de una manera crónica y sostenida, no bajan el peso, pero no es un examen que se pida de rutina, Ok, ¿sí? El no, cálculo medicional de la tasa metabólica basal. ok, listo. Bueno, si nosotros ya pasamos precisamente
Bueno, voy a hacer otra pregunta y es relacionada con fatiga y cansancio crónico. Muchas veces algunas personas dicen no tenemos fuerza para entrenar, pero también hablamos que el ejercicio genera energía. Biológicamente, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que gastar energía en el gimnasio nos puede ayudar a generar más energía para sentirnos más activa en el resto del día? Y yo creo Bueno, que esa es esto una pregunta más para las personas que no hacen ejercicio y realmente puede costar ese iniciar. listo. Sí, claro, digamos que a veces a las personas les cuesta entender, yo me canso en un gimnasio y cómo es que de eso voy a generar más energía. El ejercicio, el movimiento estructurado como función biológica tiene dos tipos de respuestas, unas respuestas agudas y unas respuestas crónicas, ¿sí? Para ser corta, agudo es yo sudo, me caliento, me enrojezco, mi corazón se pone a mil. Esa es una respuesta aguda que con el tiempo, ¿sí? Modifica unas estructuras como el corazón, el cerebro, el tejido periférico, el músculo, etcétera, y hace unas respuestas crónicas que me van a beneficiar o no para mi salud y mi rendimiento. Y cuando hablo de rendimiento es el fitness para para ir al trabajo, para tener fuerza en el desempeño de las actividades del hogar, para ir de compras y levantar, o sea, hacer actividades de mi vida cotidiana. Ese es el fitness neuromuscular de nosotras, de cada una de nosotros, hombres y mujeres. Entonces, ¿qué pasa? El músculo, como todos los tejidos, tiene pues una constitución celular y allí tiene unas estructuras que se llaman las mitocondrias. Las mitocondrias, ¿sí? Eh, es como si yo tengo el último iPhone y pues lo compro, pero no tiene carga, pues no funciona para lo que lo compré, ¿cierto? Entonces yo llego, lo cargo y pues ahí funciona. Muy sencillo, pero la mitocondria es esa carga, ¿sí? Que me da energía, longevidad, función, o sea, fitness neuromuscular diario. Entonces, si yo entreno esa musculatura, si yo entreno el tejido cerebral, si yo entreno y tengo unas respuestas agudas y crónicas al ejercicio, pues obviamente eso me va a generar una fuente de energía. O sea, conecto el celular a la toma, si el que acabo de comprar, y sea el iPhone último o el flecha, pues me va a funcionar para algo básico, que es conectarnos, ¿no? Hacer una llamada Ujú. telefónica prioritaria. Así funcionan nuestras fuentes energéticas y es por eso que con el entrenamiento y en respuestas agudas y crónicas ya mencionadas, pues yo tengo unas respuestas disímiles, unas respuestas que me mejoran mi función, que me mejoran el metabolismo cardíaco, que mejoran la respuesta en cuanto a neurogénesis cerebral, o sea, hacer conexiones neuronales, ¿sí? Función, mejora las funciones ejecutivas, etcétera. Y obviamente esto no solo trasciende o redunda en disminuir el peso corporal, sino en funciones vitales, luego de tener conectada esa central hidroeléctrica de la cual estamos hablando. Y acá me voy a saltar a una pregunta que está muy relacionada con lo que estamos hablando. Una de las personas que asiste nos dice, ¿por qué le da a uno mucho sueño y cansancio en esta etapa de perimenopausia después de hacer ejercicio? ¿Qué se puede hacer? Ahí hay ¿Es que normal evaluar que eso pase? varias cosas. No, no es normal, hay que evaluar pues la calidad de su sueño, las horas de sueño que está haciendo, porque esa respuesta la puede tener después de almorzar, la puede tener después de caminar 10 cuadras porque no tuvo transporte, o sea, no necesariamente después de una carga de ejercicio, ¿sí? Entonces, hay que evaluar otros aspectos de su vida cotidiana que pueden estar impactando y que después de que yo tenga una conexión, esa fuente energética, unas exigencias distintas, llámese sesión de ejercicio, estoy haciendo unas exigencias distintas a mi anatomía y pues obviamente viene un umbral de reposo posterior y me da más sueño, cansancio. Entonces, hay que revisar otros aspectos desde lo individual asociados a este caso. Ok. Cuando nosotros hablamos de hacer ejercicio, son muchas las recomendaciones que escuchamos. ¿Cuál es el mínimo requerido en cuanto a la frecuencia semanal y tiempo para no solo mantener, sino poder
detener ese proceso de pérdida de músculo que ya nos has hablado y también poder reducir esa ganancia de peso, es decir, poder dar esa batalla. Y adicional a esa pregunta, te quiero adicionar algo. Tú mencionabas que, o sea, estar quieto en el día a día, o sea, por más que hagamos ejercicio, pero si todo el día estamos quietas, pues eso nos impacta. Entonces, también ahí, ¿cuál sería la recomendación que nos darías? Bueno, entonces, primero, para controlar ese factor de riesgo emergente, que es el comportamiento sedentario, que es lo que tiene que ver con lo que yo hago en mi día a día, no con ir o no ir al Ujú. gimnasio, es interrumpir cada hora el tiempo sedentario. O sea, estamos acá sentados más de 60 minutos, me levanto, me desplazo, hago un movimiento de brazos, de sentadillas, de estiramiento, lo que queramos, en un tiempo entre 3 a 5 minutos. ¿Sí? Eso es en respuesta al segundo comentario. Y en Mm. respuesta general de que cuál es el mínimo de intervención, los estudios, o sea, no lo digo yo, lo dicen los estudios clínicos, y es que tenemos que tener una intervención mínima de 20 minutos interdiaria, o sea, un día sí, un día no, en donde yo elabore ejercicios de una forma estructurada, con cargas progresivas, o sea, no quedarme en la botella de agua de aquí hasta 5 años y con intensidades moderadas a altas, o sea, que me exija que rompa esa zona de confort, que rompa mi conducta sedentaria de todo el día y que tenga unas exigencias desde el punto de vista individual, porque las exigencias para ti, Sandra, para Patricia, para Marta son diferentes a las mías y eso no va a ser proporcional ni a la edad ni al nivel de entrenamiento de que si yo hago una vez o 5 o 7 veces a la semana, sino de las estructuras que yo voy a comprometer en el tipo de ejercicio. Entonces, ojo, debe ser un entrenamiento de fuerza estructurado, con cargas progresivas en el tiempo, mínimo 20 minutos, interdiario, con una frecuencia de 3 veces a la semana. Eso sería en respuesta al mínimo. Al mínimo, ok. Y acá entonces viene una pregunta que también complementa y es, nos estás hablando de un ejercicio de fuerza, ¿sí? Está siempre la duda de si una mujer, no sé, voy a decir algo, tiene 4 horas a la semana para hacer ejercicio, o estoy dando cualquier dato, y debe priorizar pesas sobre cardio o cuál es la recomendación de lo que hay que hacer, porque a nosotros nos han enseñado siempre que pues hay que caminar, que hay que más o menos trotar, que hay que sudar para poder transformar el cuerpo. ¿Cuál es esa realidad de esto que estamos hablando? Y cuando digo transformar el cuerpo, no estamos hablando desde una parte estética, estamos hablando desde la parte súper importante de músculo, fuerza, que ya nos has mencionado. Uno debe entrenar dicotomía, ese binario de las dos formas grandes de ejercicio, ¿sí? Uno debe entrenar las dos formas, pero asociado a eso, si soy una mujer mayor de 40 años, debo practicar el A, B, larga, C, o sea, ejercicios de agilidad, B de balance y C de control. O sea, nadie que tiene una muy baja capacidad cardiorrespiratoria puede llegar a levantar un peso alto para contrarrestar el efecto de la pérdida de masa muscular en la menopausia. Entonces, yo no solo debo entrenar la fuerza, recordemos que son dos tipos de ejercicio complementarios, no son disímiles o por vías opuestas, son complementarios. Si yo no entreno esa capacidad mitocondrial, o sea, esa recarga de la batería, acuérdense de ese mensaje, pues yo no voy a tener fuerza para levantar una carga, no voy a tener fuerza para levantarme de una silla y subir 3 pisos caminando. Entonces yo debo entrenar los dos formatos grandes que conocemos de ejercicio y si tengo más de 40 años, hacer ejecuciones o ejercicios del ABC, agilidad, balance y coordinación, porque acordémonos que esa fibra muscular tipo 2 va cambiando después de los 40 años y es por eso que nosotros debemos cuidarnos una década después, 50, 60 años, de las caídas, de la fragilidad, de la debilidad muscular que me puede llevar o a una nueva caída o a una fractura.
Ok. ¿Y cuáles son ese tipo de ejercicios que pueden complementar? O sea, digamos, entonces ya entendemos que uno son estos ejercicios de fuerza que son progresivos. ¿Cuáles son los ejercicios recomendados? O sea, esto es quien quiera jugar tenis, quien quiera caminar, quien quiera trotar. O sea, ¿hay algo que recomiendes que son estos ejercicios que precisamente nos llevan a ese complemento? Diga, entonces, nuevamente retomamos, hay que hacer actividades desde el punto de vista aeróbico que me aumente mi Ujú, capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, eso va desde bailar, caminar, entrenar en un gimnasio, en una máquina elíptica, caminadora, bicicleta, nadar, bailar, ¿cierto? Tiene unas respuestas fisiológicas específicas. Luego el trabajo de fuerza que ya les explicaba, 20 minutos ujú, interdiarios, ¿cierto? Eso pues sí. espero haber sido claro. Y lo del ABC pues son actividades de agilidad, pues caminar o caminar hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacer prácticas como por ejemplo balance, ejercicios de yoga, tai chi, qigong, ¿sí? Y coordinación, uno de las ejecuciones o ejercicios de movilidad es hacer coreografías, bien sea de cualquier danza, baile, tango, que genere un nivel de dificultad y eso se llaman dual tasks o tareas mixtas o tareas duales, en donde yo escuche, repita, simule un movimiento coordinado y esto va siendo progresivo. En eso resumiría lo complementario del ABC que he dicho. Súper. No sé si sea Muchísimas. claro. Sí, no. Muy, muy claro. Y bueno, igual si para alguien no es claro, nos escriben en el chat. Voy a pasar algunas preguntas para poderle dar tiempo a todas las preguntas que tenemos. Un tema con el abdomen. Es una etapa donde todo se va allá, se va para el abdomen. ¿Sirve algo hacer miles de abdominales o qué tipos de ejercicios, más allá de la nutrición también, que sabemos que es importante, pueden servir para reducir ese proceso que nos pasa a la mayoría de las mujeres? Bueno, digamos que allí para control y disminución de la grasa periabdominal, recordemos que un concepto que ya lo vimos con el doctor Carlos Pérez en el encuentro previo, y es que hay una modificación de la distribución grasa, ¿sí? De las áreas de distribución grasa y esa anatomía tipo pera pasa a ser una anatomía tipo manzana y un aumento de la grasa periumbilical, o sea, alrededor del abdomen y del glúteo y el fémur, o sea, como el trocito ese debajo del glúteo, ¿cierto? Y se aumentan medidas, hay flacidez, bueno, en fin. No es que tenga uno que hacer 8.000 o 5.000 abdominales, hay que modificar, digamos, la nutrición de una manera puntual. O sea, ese es el primer aspecto antes de decir, pues es que hay que hacer abdominales. No, no ese es el mensaje, ¿sí? Porque allí es donde voy a depositar esa grasa a expensas de ultraprocesados, azúcares, etcétera. Y pues, obviamente, ya dije, hay una modificación de la distribución. Hay que hacer ejercicio global, o sea, el ejercicio, no, ese mensaje de ejercicio para cambiar grasa localizada, eso no existe. Uno no modifica grasa localizada, o sea, uno no dice, voy a modificar la grasa de esta zona y de las mejillas para poder que no quedara así en la foto. O sea, no. Uno tiene que hacer una activación global del metabolismo. Entonces, punto número 2, continuar con esa activación global del metabolismo. 3, tener una muy buena hidratación. 4, hacer una muy buena higiene del sueño controlada, porque pues todo eso impacta en la disposición de ese tejido graso. Ok, Perdón, voy a muy enfocar bien, acá. Sí. listo. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que también nos están preguntando acá y nos lo han preguntado ya antes, que es nutrición y suplementación, ¿sí? Y acá, de paso, aprovechamos y también respondemos algo relacionado con sarcopenia. Y es para prevenir la sarcopenia, acá es importante explicarle a todas qué representa, más allá del ejercicio, qué alimentos son innegociables en el plato de una mujer de más de 40 años. Bueno, entonces primero contémosle a nuestra audiencia la sarcopenia, ¿sí? Bueno, es una patología, SARC, el prefijo SARC, SARC,
significa carne y penia es disminución, ¿sí? Pero de una manera científica explicada no es disminución de la carne, sino que hay una disminución progresiva con la edad de la función de esa masa muscular. O sea, yo pierdo músculo, pero de una manera más impactante pierdo fuerza y potencia, o sea, pierdo la función. Y esa sarcopenia que aparece después de los 50 años, los estudios dicen que hasta en un 36%, y después de Wow. los 60 alcanzaría cifras de hasta el 60%, ¿sí? Y que está asociado a osteoporosis, fragilidad, patologías como falla cardíaca, hipertensión, diabetes. El 60% de las mujeres diabéticas tienen sarcopenia, entonces eso es un fenómeno preocupante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos hacer todo un arsenal de cuidados desde nuestro estilo de vida para prevenir la aparición de esa sarcopenia. Y en respuesta a tu pregunta, sí, hay, desde el punto de vista de suplementación, hay estudios clínicos, ¿sí? En especies, o sea, en animales y en humanos, que relacionan la suplementación con control y tratamiento de la sarcopenia. Pero todo parte de un principio fundamental, y es que los requerimientos nutricionales en mi dieta deben estar balanceados antes de ir a suplementar, porque ningún suplemento hace milagros, ningún suplemento ha sido comprobado sin un programa de ejercicio. Entonces, por eso debo primero revisar cómo son mis indicadores en nutrición y alimentación, y revisar cómo son mis indicadores de movimiento en el ejercicio de carga o fuerza. Ok, y dentro de esos indicadores de nutrición hay una pregunta que nos hacían que tenía que ver con la proteína, y es, por ejemplo, con la proteína whey y el consumo de, pues de proteína real, llamémoslo así. Entonces, Sí. viene la pregunta de qué opinas de consumirla justo después del ejercicio, si es necesario para nosotras ya desde una edad específica o si solo con comer proteína, y acá yo creo que también viene la pregunta de cuánta proteína en teoría se debería comer, es suficiente. O sea, ¿es suficiente solo proteína real o sirve el adicionar proteína, en este caso whey o otro tipo de proteína? Bueno, mira, entonces digamos, la respuesta es muy concreta y eso ya está dosificado. O sea, nosotros debemos tener dentro del conteo y cuantificación que nos puede hacer una nutricionista o un médico entrenado para esto, es que debemos tener unos requerimientos básicos o basales entre 0,8 a 1,2 gramos por kilogramo de peso de aporte proteico. Eso más o menos traducido a la práctica es entre 30 a 40 gramos por porción, ¿sí? 2 a 3 porciones día en proteína de alto valor biológico, o sea, lo que constituye una dieta normal. En unas encuestas del valor nutricional en Colombia se dice que eso solo lo cumple menos del 40% de la población. Los aportes proteicos correctos en la dieta estoy hablando. Ujú. Entonces, si yo tengo una presarcopenia, si yo tengo una condición de no entrenamiento por mi conducta sedentaria, si tengo pérdida de masa muscular porque me inmovilizaron una extremidad por una cirugía mayor, pues claramente que voy a tener necesidad de suplementar. Estoy hablando de un escenario con un caso específico, ¿no? Por eso di 3 ejemplos. Pero una persona que llena los requerimientos a través de su esquema nutricional real, a través de la proteína de alto valor biológico, lo que yo consigo en la plaza de mercado, en Palo Quemado, etcétera, pues no necesita suplementar si está sana y no tiene una comorbilidad, no tiene una estancia, un aislamiento, no tuvo una cirugía mayor, o sea, los ejemplos que acabo de dar. Entonces, hay suplementación, proteína whey, sí, tiene estudios, y hay otros estudios clínicos que apuntan hacia la creatina. La creatina la volvieron de moda, pero es un suplemento que ha sido estudiado hace más de 2 décadas, y ha sido estudiado hace más de 2 décadas, y los estudios experimentales empezaron en población que hacía ejercicio de alto rendimiento, ¿sí? Hoy día, pues obviamente tiene una robusta investigación clínica
con efectos favorables, no solo en mejorar la masa muscular, sino también la función cognitiva, la salud mental, la salud ósea, pero acuérdense, esto es un fenómeno multicausal en el cual hay muchos aspectos relevantes que se deben tener en cuenta, y ya lo decíamos, mi estilo de vida, mis horas de sueño, mi control del estrés, el tipo de actividad física, el NEAT que ya les expliqué, etcétera. Sí, Eliana, tal vez te voy a hacer una pregunta para quienes no conozcan de tema de los gramos de proteína, porque tú dices, bueno, esto significa una ingesta de 30 gramos de proteína, pero cuando nosotros no sabemos del tema, pensamos que es que Sí. esto es igual a que si nos estamos comiendo 100 gramos de pollo, esos son 100 gramos de proteína y eso no es. Entonces, una explicación muy rápida Sí, de que claro. esos son, que no es así, o sea, no es un tema lineal. Un huevo entero tiene entre 6 a 8 gramos de proteína. Entonces, hagamos los cálculos. Una pechuga de pollo de 150 gramos la porción tiene aproximadamente entre 35 a 40 gramos de proteína. Y estamos hablando de que fuesen, en lo ideal, 3 porciones de entre 30 a 40 gramos, ¿cierto? Pero pues de diverso, no de Mm, 3 pedazos de pechuga, ¿verdad? sí, sí, sí. 150 gramos de carne roja tiene entre 32 a 35 gramos de proteína neta. 2 tazas o pocillos de lenteja tienen entre 28 a 32 gramos, ¿sí? Depende de los acompañantes y del nivel de cocción, ¿sí? Y un Ok. scoop de whey protein tiene un poco menos que esas 1,5 o 2 tazas de lentejas. Un scoop tiene entre 22 a 25 gramos de proteína, para ser Ok. prácticos. Sí, bueno, acá sí podemos resumir, y me voy a las preguntas de quienes nos acompañan. Una recomendación de rutina ideal, que ya nos lo has dado durante toda Sí. esta conversación, pero una recomendación de rutina ideal para una semana, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ese modelo de lo que tendríamos que hacer? Resumido de todo lo que nos has dicho. Entonces, en resumen, es un momento de cambios fisiológicos, funcionales, hay que vivirlo en plenitud, sin drama, o sea, no hay que ponerle tanto drama a esto, porque, a ver, la semana pasada leí un estudio en Inglaterra, ¿sí? Más de 8.000 mujeres en transición a la menopausia y posmenopáusicas, y el factor emocional que más tuvo que ver con el afrontamiento de los síntomas es no tener tanta expectativa mediática y tanto drama a los síntomas. Entonces, ese es el punto número 1 para que no lo olvidemos. 2, intentar hacer una muy buena higiene del sueño. La higiene del sueño no es solo que yo me acuesto a tal hora y me levanto a tal hora, pero muy cansada y con sueño, o 10 horas intenté dormir, pero sigo cansada, sino es toda una estructura de el sueño crónico, no el sueño en un momento o en una semana, ¿sí? 3, lograr unos indicadores de hidratación adecuados, ¿sí? O sea, el mensaje que es de 8 o 10 vasos de agua libre para hidratación y un poco más si hago ejercicio. 4, hacer ese fenómeno de movimiento, de función biológica que ya les expliqué, 20 minutos en lo mínimo interdiario, un día sí, un día no, y hacer el trabajo de ABC y el trabajo de fuerza que tanto, pues, que hemos repetido. Quinto, pues los esquemas nutricionales, ¿sí? Recordar que yo solo debo suplementar con algo que es químico si yo tengo carencias o si alguien que es entrenado en este aspecto o una nutricionista o mi médico que se fija en uno de estos aspectos, pues me haya hecho la cuantificación. Recordemos que partimos de un principio básico que solo menos del 40% de la población en Colombia ha cumplido con esos requerimientos. Por eso hemos vuelto como de moda el aporte proteico también como país. Y eso en resumen de lo que se debería tener, no en una semana, sino en el momento en que usted haga introspección y vea que eso es necesario para cambiar y para poder vivir de una manera funcional, adecuada, con aceptación estas etapas de vida. Súper, muchísimas gracias. Voy a pasar algunas de las preguntas. A los 50 ya hemos hablado de suplementos. Acá hay unas preguntas adicionales. Ya hemos hablado de la creatina. Acá nos preguntan sobre la espirulina, la maca y también nos hacen otra pregunta sobre el magnesio. ¿Qué opinas sobre estos tres componentes?
Yo no Bueno, sé si Miriam, si acá son estás. preguntas diversas. La maca espirulina no tiene evidencia científica, ¿sí? Ujú. La IMS, ¿sí? Que es la Autoridad Mundial en Menopausia, habla de que ninguno de esos suplementos tiene evidencia. El magnesio tiene evidencia no fuerte, evidencia débil en mejorar el ciclo de sueño-vigilia. Eso, y tiene un impacto positivo en la microbiota intestinal, sí, o sea, lo que antes conocíamos como flora intestinal y hoy día se habla de microbiota intestinal. Eso en resumen a la pregunta. En cuanto al magnesio, ¿se recomienda alguna dosis para estos temas que mencionas precisamente de sueño? Y hay un tema, yo no te estoy viendo, no sé si los demás te están viendo, pero tu cámara quedó en negro. Al menos es lo que me está pasando a mí. ¿Ya? ¿Ahí? Ya, ahora sí, gracias. Con el magnesio, la pregunta que decía, ¿se puede establecer alguna dosis recomendada? Sí, se habla de que sean 600 miligramos cada 12 horas. Recuerden, los estudios no tienen una evidencia fuerte, o sea, no hay muchos estudios que concluyan lo que estoy diciendo, tiene una evidencia débil y es específicamente para el ciclo sueño-vigilia y para un factor impactante en la función de microbiota. Ok, listo. En los casos de menopausia prematura que estamos viendo antes de los 40 años, ¿hay alguna recomendación diferente a lo que tú ya has mencionado del ejercicio, de todas estas condiciones especiales? ¿Hay algo específico que se recomienda o son las mismas recomendaciones? Primero, pues eso es un caso que debe ser visto por un especialista en el tema, un ginecólogo con entrenamiento en menopausia, ¿sí? Y pues de los cuales como ciudad y como país tenemos muchos profesionales. Existe también una asociación que se llama Asomenopausia y ustedes en el website pueden buscar los especialistas que les pueden asesorar en esto. Segundo, sí, se deben tener las mismas recomendaciones y estos pues son casos de pacientes que tienen un poco menos de 40 años o que en la cuarta década de su vida, pues por un fenómeno médico hacen este tipo de este tipo o ese fenotipo de menopausia, por decirlo así, y cambios tempranos asociados. Y se debe tener en cuenta lo mismo, los riesgos, se dice que se potencian, o sea, hay riesgo de demencia, de enfermedad cardiovascular, un 60% más de probabilidad de hacer diabetes, pero pues eso ya entrando en un detalle ya de individualización de cada caso. Y en temas de ejercicio, ¿alguna recomendación adicional o No, serían las es mismas? igual, es Es igual. igual. Ok, acá hay una inquietud y es si el ejercicio de fuerza y cardiovascular constante y con disciplina a partir de los 40 o inclusive antes, porque nos decías ya durante esta conversación que desde la infancia contribuye a retrasar la llegada de la menopausia o no tiene ninguna relación. No conozco estudios. Yo en relación, o sea, yo he hecho investigación en el tema como deportóloga, ¿sí? Y Mm. pues porque he dado con un grupo que cual me retroalimenta y recibo bastante información. Y es que dentro de lo que he leído, llevo más de 6 años en este proceso de investigar en relación a ejercicio, mujer, etapas de vida y menopausia, y no existe un ejercicio para retrasar la llegada de o la fecha de, y el ejercicio hace parte de la terapéutica de este fenómeno psicosociotrascendente que se llama la menopausia, pero no hay estudios que relacionen un tipo de ejercicio con el retraso. Ok, ya acá yo creo que es una última pregunta que tenemos. No sé si esta sea una pregunta para ti. Pero en esta etapa puede aparecer artritis, o sea, pues, o sea, es algo que se pueda llegar a asociar con este momento de vida. Sí, bueno, no tanto solo con la artritis como patología, y es que existen unos síntomas que no son solo los sofocos, los calores, el rubor, los cambios en estado de ánimo, la niebla mental, sino que existen unos síntomas osteomusculares. 7 a 8 de cada 10 mujeres en menopausia hacen síntomas osteomusculares. Entonces usted tiene que ir donde
pues un especialista experto para que defina si esto hace parte de mi sintomatología asociada a la menopausia o estoy cursando con una artritis o un cambio degenerativo, porque pues son situaciones clínicas diferentes, pero que requieren un estudio, un interrogatorio y pues obviamente una visita a su médico especialista tratante. Ok, bueno. Eliana, yo te agradezco muchísimo este espacio, esta apertura para compartirnos a todas nosotras, pues tu experiencia y tu experiencia en esta nueva realidad o en esta transición que estamos viviendo. ¿Algún mensaje que tú quieras dar de cierre para este grupo que nos está escuchando y sobre todo para el grupo también que nos va a escuchar posteriormente, porque este video va a quedar en el canal de Soy Menopower de YouTube? Entonces seguramente muchas de las personas que se van uniendo a la comunidad y que actualmente están en la comunidad lo van a escuchar. ¿Algún mensaje de cierre que tú quieras darnos? Bueno, sí, claro. Bueno, el primer mensaje es que para mí es muy grato compartir vivencias, compartir mis aprendizajes. Yo aprendo en cada uno de estos espacios y esto permite que esas relaciones, digamos, con la comunidad en general, con las personas que educan, con las personas que se preocupan por espacios como estos, como tú, Sandrita, pues tengan motivaciones nuevas para seguir con estos proyectos. Segundo, que esto no es un declive en esa función biológica nuestra. El fenómeno de transición y menopausia y posmenopausia, bueno, la semántica que queramos utilizar, sencillamente obliga a hacer unos cambios en nuestra forma de percibirnos, unos cambios de exigencia, no solo en que yo tenga que entrenar un músculo en un gimnasio o en un parque o en mi casa, sino que tengo que tener también un entrenamiento mental, tengo que tener resiliencia, tengo que vivir cada momento sin drama, con naturalidad, tengo que rodearme de personas que sumen a mi proceso y no es un momento para estar solos y estar aislados del mundo la información que vemos a través de redes sociales, de canales informativos, debemos clasificarla porque hoy día se genera mucho drama y se genera un contexto que quizás es patologizante, si lo vuelven una patología adicional, y pues si yo estoy confundida, inflamada, trasnochada porque no duermo bien, con un estatus laboral que está cambiando, y aparte de eso, pues tengo información errónea, pues eso no me va a sumar a mi proceso. Entonces, hay que vivir todo esto de una manera agradable, de una manera anímica, con orientación y rodeada de profesionales que pues me puedan educar y reeducar cada día. Bueno, pues muchísimas gracias. Me encanta este último comentario que nos haces. Precisamente, Soy Menopower tiene un eslogan de Desactiva tu poder, y es que esta es una etapa en que sí, nos enfrentamos a desafíos, pero precisamente son desafíos que de la forma en que los abordemos van a ser, son desafíos que forman parte de nuestra vida. Y definitivamente este conocimiento que estamos recibiendo de parte de especialistas como tú y de parte de cada una de las personas que están pasando acá, y obviamente de nuestro asesor Carlos Pérez, que nos ha estado acompañando también en esta conversación, son muy importantes para que nosotras como mujeres nos podamos empoderar de nuestro proceso y de saber cómo lo vamos a vivir. Entonces, nuevamente, muchas gracias por tu generosidad. Gracias a todas las personas que se unieron y esperamos que estos tips que Eliana nos ha compartido sean muy útiles dentro de este proceso de transición que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias a todos. Es un gusto.